Hola, ¿cómo están? Vamos a dar unos segundos para que se vayan uniendo las personas y vamos a comenzar con el webinar de hoy con un foco importante en los bancos centrales de Estados Unidos y de Chile. Así que en unos segundos vamos a dar inicio a este webinar. Mientras tanto, revisaré cómo van mis operaciones. Ya, vamos comenzando ya con este webinar donde vamos a estar viendo todo lo que ha sido el tema de los bancos centrales, que han sido muy protagonistas precisamente en las últimas horas. Y vamos a ver primero el calendario económico solamente porque hoy también tuvimos datos en Estados Unidos. Conocimos en la mayor economía del mundo que el Producto Interno Bruto del tercer trimestre tuvo un crecimiento del 3,1%. Esto fue superior a lo que se esperaba, que apuntaba al 2,8%, lo que sin duda está apuntando a que la economía norteamericana se ha mantenido bastante resiliente, sobre todo la parte del comercio, el consumo privado, que en su momento se esperaban algunas condiciones más adversas en este ítem, pero la verdad es que ha estado bastante bien, bastante sólido, y eso ha apoyado que el último dato de PIB, acá está, fue corregido al alza en su tercera lectura. El PIB trimestral de Estados Unidos son tres lecturas, está la tercera lectura, que es la final con respecto al trimestre anterior, y esta es la que tuvo esta modificación al alza desde el 2,8 al 3,1%, lo que claramente habla que está en un buen pasar Estados Unidos, bueno, no bueno, pero mejor a lo que se anticipaba, sobre todo a comienzos de año. Pero vamos a lo que nos convoca, los bancos centrales. Partamos con el Banco Central de Chile. Tuvimos la decisión de política monetaria hace ya un par de días atrás, en horas de la tarde del martes. Conocimos la decisión donde se acordó una disminución en 25 puntos base, llevándola hasta el 5%, ¿ya? A ver, esta decisión por parte del Banco Central de Chile, el mercado la tenía bastante internalizada, ¿ya? No generó mayor sorpresa la decisión en sí, pero sí hubo algunos comentarios, sobre todo en la parte final del comunicado, específicamente en todo lo que se viene siendo lo de acá. Entonces, tenemos que el panorama inflacionario de corto plazo se ha tornado más desafiante, producto de mayores presiones de costos que en el escenario central de proyección del IPOM de diciembre harán fluctuar la inflación en torno al 5% durante el primer semestre del 2025, ¿ya? Esto es muy importante, ya que habla que la inflación va a estar en niveles más elevados, y lo siguiente también es clave. El balance de riesgo para la inflación está sesgado al alza en el corto plazo, lo que releva la necesidad de cautela. Acá ya nos está dando una visión clara por parte del Banco Central de Chile. Cautela en las próximas bajas de tasas. ¿Por qué? Porque la inflación ha sorprendido al alza. Si la inflación está sorprendiendo al alza, claramente lo que tiene que hacer un banco central, si es que está bajando las tasas de interés, es precisamente ser más cauteloso. Porque si continúa con un proceso de baja de tasas más agresivo, lo que va a generar es que esto va a apoyar a la economía, la actividad económica va a mostrar un desempeño mucho mejor, y eso obviamente es una buena noticia por la parte económica, pero es una mala noticia para la inflación, porque a medida que hay mayor actividad económica, hay una mayor presión inflacionaria, porque hay un exceso de demanda de bienes y servicios, y eso lleva a que los precios tengan que ir a un nuevo equilibrio, implica que tienen que mostrar alzas precisamente los precios a nivel internos en la economía, lo que sin lugar a dudas va generando esa presión inflacionaria mayor. Obviamente que esta situación que se ha visto con respecto a lo que comentó el Banco Central de Chile, en que la tasa de interés debería moverse con mayor cautela, apunta precisamente porque estos riesgos inflacionarios se están generando actualmente. Hemos visto sorpresas al alzas en la inflación, y que obviamente lo está transmitiendo el Banco Central con su comunicado. Por lo tanto, eso fue lo que generó precisamente que en su momento se viera cierta fortaleza del peso chileno. Bastante medida, porque esto también venía internalizado. Los datos de inflación ya lo habíamos conocido, las perspectivas de tasas
tanto en la encuesta de expectativas económicas, que tengo la fortuna de poder responder, y también la encuesta de operadores financieros, ambas que realiza el Banco Central, apuntaban precisamente a que las bajas de tasas no deberían continuar de manera tan continua precisamente para las próximas reuniones, y eso precisamente porque tenemos estos riesgos inflacionarios. Ahora, vamos a revisar lo que fue el informe de política monetaria del Banco Central. Acá tenemos las proyecciones de inflación, y acá obviamente ya se puede traducir lo que se está esperando en términos inflacionarios por parte de la entidad monetaria. El IPC promedio para el próximo año, siempre comparado con el IPOM de septiembre, este fue el que se conoció ayer en la mañana, miércoles, se espera un 3,9% de inflación promedio, lo mismo que se esperaba en septiembre. Pero acá viene la sorpresa, que el IPC para diciembre del próximo año va a estar más elevado de lo que se anticipaba en septiembre. 4,8% frente a un 4,5%. ¿Cuál es el objetivo, la meta que tiene el Banco Central? Que esté en 3%, pero con una banda de fluctuación entre el 2 y el 4%. Ese es el rango óptimo para la inflación en Chile, dada por el IPC. Entonces, que ya estén viendo una inflación del 4,8% para fines del próximo año, nos está diciendo que claramente vamos a tener una inflación más elevada a la que se estaba proyectando. Y ese es el gran problema con el que tiene que luchar el Banco Central. ¿Qué implica eso? ¿Que van a subir la tasa de interés? De momento no, sería una jugada un poco arriesgada, considerando que cambiaría bastante el panorama. Pero sí es muy, muy probable que por lo menos ya en la próxima reunión no hayan cambios de tasas, y que si vienen algunas bajas de tasas adicionales en el año, van a ser no tan inmediatas, ¿ok? Y eso precisamente porque hay que ver una mejora en lo que vienen siendo los precios. También hay que considerar un factor clave: el dólar se ha disparado. Yo creo que todos nosotros hemos visto cómo ha estado fluctuando en el último tiempo, y especialmente después de lo que conocimos ayer con la Reserva Federal de Estados Unidos. Un dólar a 1.000 pesos, o que sobrepase esta barrera, que es bastante probable con los fundamentos actuales. Ahora, ¿cuándo va a suceder? Nadie lo sabe, pero estamos al lado de los 1.000 pesos. Estamos actualmente en los 997 pesos, para que nos hagamos una idea. Entonces, si es que se mantiene sobre estas zonas psicológicas de los 1.000 pesos, y zona clave, por supuesto, eso también genera mayor presión inflacionaria para el país, porque los productos del consumo más masivo y más cotidiano, la gran mayoría viene desde el exterior, y eso implica que con un dólar más alto, el importador tiene que desembolsar más pesos chilenos. Entonces su costo por peso, en términos cambiarios, va a aumentar. No porque aumentó su materia prima, no porque aumentó el producto desde el origen que lo está comprando, sino que única y exclusivamente por tipo de cambio, por un efecto cambiario, tiene que estar pagando más pesos. Por lo tanto, eso genera mayor presión inflacionaria. Entonces, se está viendo esta situación, este escenario, en que efectivamente deberíamos tener una inflación mayor, y eso va a limitar las bajas de tasas por parte del Banco Central para el próximo año. Acá tenemos algo del escenario interno, los términos de intercambio, el PIB de los socios comerciales y a nivel general, y también algunas proyecciones del precio del cobre, que lo están viendo a $4,15 para el próximo año, y el precio del petróleo, que estaría en torno a los $78. Ahora, en el escenario interno, sí que acá hay que detenerse también un poco, porque nos muestra cuál vendría siendo datos importantes para la economía chilena. En primer lugar, el Producto Interno Bruto. En septiembre tenían, obviamente faltaba aún para que finalizara el año, entonces tenían un rango amplio donde podría estar el PIB, que suele suceder. Si nos damos cuenta, este IPOM se conoció ayer, y para el próximo año tienen un rango, perdón, acá, de 1% para el Producto Interno Bruto, que va a estar entre el 1,5 y 2,5%. Lo mismo que se estaba estimando en septiembre, hace 3 meses atrás. Esto pensando para el 2025. Pero para este año, ya que estamos prácticamente por finalizar el año, en septiembre se estimaba que iba a estar entre el 2,25, 2,75%, y ahora se espera un 2,3%. O sea, en la parte baja de este rango que tenían en septiembre de crecimiento económico dado por el Producto Interno Bruto real, lo que claramente habla también de una condición económica que no es la más óptima en Chile. Hemos conocido datos de IMASEC que han decepcionado durante este año, lo que obviamente está hablando de una demanda interna que también está bajo presión. Sin ir más lejos, esta misma proyección para este año pasa del 1,3 de septiembre al 1,1 actual, y para el próximo año pasa del 2,5 al 1,9. Entonces, estamos viendo precisamente que va a haber una demanda interna mucho más con mayores problemas.
En lo que viene sin la variación de existencias también se ve una caída. La formación bruta de capital fijo, que esto viene siendo la inversión pura, para este año se ve una caída del 1,3% y antes se estimaba en una caída del 0,8%, o sea, hay menor inversión. ¿Ya? Y además, para el próximo año pasa de un 5,1 a un 3,6 la proyección. Uno dice, bueno, un 3,6% quizás no es un mal número para lo que hemos conocido durante este año y quizás el año anterior, pero este cambio del 5,1 al 3,6% obviamente que habla que la situación dentro del país no va a ser la más favorable. A nivel externo, a nivel internacional, hay algunos factores muy importantes que también nos deja Estibón. Y acá el título es bastante decidor. En Estados Unidos la actividad estuvo por sobre lo previsto en el último IPOM. Las expectativas del mercado han elevado el crecimiento para este y el próximo año, pensando en Estados Unidos. Vamos después a revisar lo que nos transmite la Fed en sus propias proyecciones, cuando ya finalicemos de hablar del Banco Central de Chile. Pero esto obviamente que es muy importante para el dólar contra el peso chileno, porque es un tipo de cambio que es una moneda frente a otra moneda. Entonces hay que ver qué pasa con la economía 1 y qué pasa con la economía 2. Y por supuesto también qué pasa alrededor. Y por eso que el segundo punto es China, porque es el mayor demandante de cobre, que es el principal producto de exportación de Chile. Entonces, Estados Unidos se ha mostrado bastante resiliente en términos del comercio, del consumo, y eso, sin lugar a dudas, es una buena noticia para Estados Unidos. Eso implica que la decisión que tuvo de bajar la tasa de interés, pero esa proyección de no ver bajas muy agresivas, que vamos a revisar con detalle posteriormente, también estarían apuntando a que Estados Unidos en términos de su comercio interno ha estado funcionando bastante bien y mucho mejor a lo que se está estimando a comienzos de año. Y eso, sin lugar a dudas, que es una buena noticia para Estados Unidos, pero también genera que el dólar tienda a apreciarse más que otras monedas y lo que genera, por supuesto, es un impacto para la parte de importación en Chile. Y no solamente la importación pensando en que estén vendiendo un artículo directamente que trajeron desde el exterior en alguna tienda pequeña, sino que ojo con los combustibles también. Hay un impacto para el tema de combustible y sabemos que Chile es por su geografía, es un país largo y angosto, entonces lo que tiene que hacer es trasladar todo lo que viene siendo la agricultura, todo lo que vienen siendo los productos que llegan a los puertos, todo eso tiene que trasladarlo. Entonces, los precios por traslado también aumentan y eso implica que el precio final también tiene un mayor impulso, ¿ya? China, pese a la mejora de algunas cifras en el margen, la economía sigue dando señales de debilidad. Y más aún con la elección de Donald Trump, o sea, los aranceles, estas famosas tarifas en contra de China, deberían generar un impacto en su economía, tal como sucedió en su primer mandato. Por lo tanto, si es que China no está muy bien, lo que vamos a ver es una repercusión para el precio del cobre. El cobre debería tender a debilitarse a medida que China siga debilitándose, porque es el mayor demandante de este metal en el mundo. ¿Y eso qué implica para Chile? Si baja el precio del cobre, el cobre es el principal producto de exportación del país. Por lo tanto, si baja su precio, implica que van a entrar menos dólares a Chile. Y si entran menos dólares, en vez de haber un exceso de oferta de dólares, pasa el efecto contrario. Hay un exceso de demanda. ¿Y eso en qué impacta el dólar? Un exceso de demanda de cualquier bien o servicio, lo que implica es una apreciación en su cotización. Por lo tanto, sube la cotización del dólar comparada con el peso chileno. Por lo tanto, por partida doble se ve un escenario más alcista para el dólar en Chile. Por la situación de Estados Unidos, que vamos a revisar con más detalle después en términos de lo que pasa con su Banco Central, y también con China, con estos aranceles que estaría efectivamente aplicando Donald Trump y su mandato y su gobierno a China. Por lo tanto, por partida doble tendríamos un impacto cambiario que obviamente no es favorable para la economía. Y en términos nacional, a ver, lo que más se habla es la inflación. Aquí la inflación anual se ubicó en 4,2%, 4,4% estaba en julio, que fue el último dato antes del IPOM anterior, y la inflación subyacente alcanzó el 4%, que habla de una inflación estructural que se encuentra más elevada, incluso a lo que teníamos en julio, que era un 3,4%. Entonces la inflación alta, obviamente que es un impedimento para que el Banco Central continúe con su proceso de baja de tasas de manera más agresiva y también de manera continua. Por lo tanto, los argumentos están ya sobre la mesa. El Banco Central lo dijo muy, muy claro en su comunicado, que de hecho es precisamente esa cautela que va a estar
que va a tener en las próximas reuniones, considerando efectivamente este escenario que hemos comentado precisamente con respecto a la economía nacional. Por lo tanto, la situación en Chile en términos de la economía no es muy positiva. Inflación más alta, un crecimiento que se va a mantener bajo y que de hecho, como veíamos en esta tabla más comparativa de cómo era frente a septiembre, se puede apreciar que los precios van a estar más elevados, se puede apreciar que la demanda interna también va a estar, bueno, para este año, para el próximo año también va a estar mucho más contraída, entonces, o no con una expansión tan favorable, y todo eso, sin lugar a dudas, va generando este impacto. Pasemos a Estados Unidos, vamos a ver cuál fue la decisión que tuvo precisamente la Reserva Federal, el Banco Central norteamericano, el principal banco central del mundo. Hay un dicho que es muy sabio, que quienes estuvieron en la charla en la mañana ya lo escucharon, y bueno, y que me llevan escuchando hace algún tiempo, lo vengo diciendo hace muchos años. Cuando Estados Unidos resfría, perdón, estornuda, el mundo se resfría. Y es así. O sea, Estados Unidos hoy en día es la mayor economía del mundo, tiene a las empresas con mayor capitalización bursátil del mundo. Entonces, genera un impacto a nivel global, ¿ya? ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Bajaron la tasa de interés. 4,25 a 4,5%. Ese es el rango en que quedó, ¿ya? Que de hecho se puede apreciar en esta parte de acá. A nivel general, lo que están viendo es que la situación económica, en términos de crecimiento, se ha mantenido mejor a las expectativas que se tenían a comienzos de año. Se ha mantenido sólida, se continúa expandiendo. También las condiciones del mercado laboral, si bien han marcado o tenido algunos ligeros impactos, también se ha mantenido relativamente sólida. Pero el gran problema que tienen viene por la parte de la inflación. ¿Okay? La inflación también ha sorprendido al alza y eso obviamente que ha generado un impacto para lo que viene siendo las decisiones que pueda tener precisamente este Banco Central. Acá podemos ver cómo esta inflación tuvo este último incremento del 2,1 al 2,3%. Esto es dado por el dato PCE, que es el índice de precio del gasto del consumo personal, que en palabras bien sencillas viene siendo como una especie de IPC, con algunos ítems distintos, pero que es el dato que vigila la Reserva Federal precisamente para su toma de decisiones, para las proyecciones inflacionarias y obviamente los cambios de tasas los hace pensando en que este dato de PCE esté en 2% de aquí a 2 años. ¿Ya? Esas son las decisiones de los bancos centrales para que la inflación esté controlada en un plazo de 2 años. ¿Okay? Entonces, ha tenido esta ligera sorpresa al alza. En Estados Unidos la meta inflacionaria es del 2%, está en 2,3%, no se ha alcanzado la meta. Y eso obviamente que no es una buena noticia para ninguna economía, tener una inflación más elevada de lo que tiene como objetivo el Banco Central. Lo vimos con Chile, que está pasando este mismo escenario. En Estados Unidos también está pasando este escenario. El IPC sigue siendo muy importante. De hecho, el IPC se conoce antes que el PCE, por lo tanto da una visión de cómo se está moviendo precisamente la inflación. Dicho todo esto, también nos entregaron sus proyecciones económicas en Estados Unidos. Estas son las proyecciones de los miembros de la Fed. ¿Ya? Después vamos a ver algunos detalles mucho más, hilando más fino, con algunas cosas puntuales que les quiero mostrar. En términos de crecimiento económico para el próximo año, fíjense primero para este 2024. En septiembre estimaban que este año iba a cerrar con el 2% de crecimiento y ahora están en su última proyección, que se conoció en la tarde cuando todo se movió en los mercados financieros. Bueno, fue precisamente por todo esto que les estoy mostrando. Producto Interno Bruto mejora a lo que se esperaba en septiembre, ya venía más o menos internalizado por los últimos datos. Una tasa de desempleo que va a estar más baja, que es una buena noticia. Mientras menor desempleo haya, mejor para una economía. Pero acá viene la preocupación, especialmente para el próximo año. El dato de inflación PCE, 2,4 frente al 2,3 que esperaban en septiembre, 2,8 la inflación subyacente frente al 2,6 que esperaban en septiembre. Ahora, para el 2025, el crecimiento ligeramente mejora lo que esperaban hace 3 meses. La tasa de desempleo ligeramente mejora lo que esperaban hace 3 meses. Recuerden que este dato, mientras más bajo sea, mejor es para la economía. Y la inflación, 2,5%. Se esperaba hace 3 meses un 2,1%. Acá viene el gran cambio que ha tenido precisamente la proyección de la tasa de interés para Estados Unidos pensando en el próximo año, porque un 2,5%
mucho más alto que el 2,1, pero sigue estando lejos del 2%, que es el objetivo que tiene la Reserva Federal y que recién lo estarían cumpliendo el 2027. O sea, de aquí a 3 años recién tendríamos una inflación en la zona en que el Banco Central de Estados Unidos desea que se encuentren los precios. Y la inflación subyacente también se espera 2,5% el próximo año y en septiembre esperaban un 2,2%. Por lo tanto, todo esto nos está apuntando a que las cifras de precios van a mantenerse elevados en Estados Unidos. ¿Ya? Y esa es una mala noticia para Estados Unidos y se genera todo el impacto que hemos visto. Ahora, la tasa de interés, con esta última baja de tasas, la bajaron al rango 4,25 a 4,5%. Se maneja en un rango de 25 puntos base, que entre medio de eso va la tasa efectiva, ¿ya? Que se mueve de manera, se puede mover de manera diaria esa tasa efectiva, pero tiene que ir dentro de ese rango de la tasa de interés de referencia. En septiembre esperaban que, en comparación a cómo cerraba este año, íbamos a tener un 1% menos de tasa al 2025, ¿ya? Eso implica 4 bajas de tasas de 25 puntos base. Ahora estiman que va a ser 0,5% menos, o sea, 2 bajas de tasas solamente de 25 puntos base cada una. Para el 2026 también se está estimando que, de hecho, lo que se esperaba en septiembre para el 2025 recién llegaría al 2026. Entonces, nos está diciendo que la tasa de interés no va a seguir bajando de manera agresiva, no va a seguir bajando de manera consecutiva, y eso obviamente genera un cambio en las perspectivas del mercado. ¿Qué cambio genera? Bueno, si es que el mercado está esperando mayores bajas de tasas, la mala noticia de que no vayan a bajar tanto la tasa de interés es que la tasa primero se mantendría restrictiva, la política monetaria de Estados Unidos se mantendría restrictiva o contractiva, si quieren llamar. Y eso implica de que obviamente para la economía se hace un poco más complejo que pueda tener una actividad acorde a lo que se está esperando. Por otra parte, también nos está diciendo estas decisiones eventuales que vamos a tener por las proyecciones se están generando por la mayor inflación, y una mayor inflación obviamente que es una mala noticia para cualquier país. Y además de todo esto, al haber menos liquidez en el mercado, las personas tienen menos dinero, porque las condiciones crediticias, por ejemplo, son cada vez más complejas. Y si se hacen más complejas estas condiciones, obviamente que para cualquier economía es mucho más difícil poder salir a flote, es mucho más difícil poder tener valoraciones en la renta variable que sean mucho más elevadas, se genera una apreciación del dólar a nivel global por un efecto de carry trade, considerando que en Estados Unidos las tasas no van a estar tan bajas como se esperaba. Por lo tanto, lo que conviene es pedir un préstamo a una tasa menor y hacer una colocación en una tasa mayor. Eso obviamente que genera que haya menos dólares circulando y por eso se aprecia el dólar. Ese es el efecto que implica el carry trade, que tiene el impacto directo por las variaciones de las tasas de interés y las previsiones que existen por la tasa de interés. Por lo tanto, todo esto ha sido el impacto que hemos visto después de los comentarios y de las proyecciones de la Reserva Federal. De hecho, Jerome Powell, el presidente de la Fed, los comentarios que dio posterior en la rueda de prensa posterior a dar a conocer su decisión de tasas, va apuntando en esta misma dirección. Y eso obviamente que va reforzando la idea que las tasas de interés no van a ir muy bajas durante este 2025 que ya está a punto de llegar. Algunas cosas claves que tenemos por acá: el cambio del Producto Interno Bruto Real, acá está la media en color rojo, el rango de proyecciones se puede ver en esa barrita de color celeste o azul, qué sé yo. Y si nos damos cuenta, se está esperando que, bueno, el 2024 ya estaríamos acá, pero para el 2025 se está esperando un crecimiento que se mantendría bajo, el 26 también, el 27 también y el largo plazo también, o sea, de claramente que serían niveles no muy favorables en ese sentido. Con la tasa de desempleo se espera un ligero incremento en 2025, pero no es algo que genere un impacto mucho más fuerte. Y la inflación, acá sí se está esperando una inflación más alta y que ya empiece a dirigirse hacia ese 2% desde el 2026 en adelante, donde ya podría alcanzarlo el año 2027. ¿Ya? Entonces, claramente lo que nos está diciendo la Fed y con todas estas proyecciones es que la situación está muy compleja. No los quiero marear, solamente les quiero mostrar esto de acá, que es la comparativa frente a septiembre. ¿Ya? En septiembre está lo que se puede apreciar
dónde está cada uno de estos puntos. Por ejemplo, acá aparece dos, significa que hay dos miembros de la Fed que están estimando dónde debería estar el Producto Interno Bruto real para en la proyección pensando en el 2024, en el 2025 y así sucesivamente, ¿ya? A ver, cosas importantes, lo que está punteado es lo que se está estimando en septiembre como proyección, y lo que se ve más sólido es la proyección actual de diciembre que se conoció ayer en la tarde. Ahora, el crecimiento económico, el PIB, se espera en septiembre en niveles 1,8, 1,9, ahora se espera más fuerte para el 2 al 2,3%. Buena noticia por parte del PIB. Vamos a seguir con el siguiente dato, que es la que viene siendo la tasa de desempleo. La tasa de desempleo se estimaba bien parejo, que estuviera entre el rango 4,2 a 4,5. Hoy en día ya están estimando mucho más fuerte que esté entre el 4,2 y 4,3. También buena noticia. Pero ahora vienen las malas noticias, lamentablemente. Lo que viene siendo la inflación. La inflación se está estimando, en primer lugar, cercano al 2,1, 2,2 para el próximo año, y ahora están estimando del 2,5 al 2,6. Entonces, obviamente que acá se puede ver de manera extremadamente visual el cambio que se está viendo en las proyecciones de la inflación para Estados Unidos. Y no solamente la inflación total, sino que también lo que viene siendo la inflación subyacente, de un 2,1, 2,2 que esperaban en septiembre a un 2,5, 2,6 que están esperando actualmente. Por lo tanto, todo esto estaría apuntando a que las próximas decisiones del Banco Central estadounidense deberían apuntar a mayor cautela. Estos son los famosos dot plots, que se encuentran en el mismo, era solamente para no marearlos, pero para que lo puedan ver. Bueno, lo estoy mareando nuevamente, disculpen. Es para que lo puedan ver que están acá, ¿ok? Son los dot plots que están dentro de estas proyecciones de la Reserva Federal. Antes de eso, les comento que si quieren realizar alguna pregunta, pueden hacerlo, por supuesto, a través de preguntas y respuestas que se pueden ver ahí en su Zoom. Así que ahí pueden hacer todas las consultas que tengan. Y después de esto pasamos a los gráficos, así que si hay algún activo que no analice y quieren verlo, bueno, para eso estamos acá, ¿no? ¿Qué tenemos? En términos de los dot plot, cada punto es donde está viendo cada miembro de la Fed la tasa de interés para el periodo que se estaba mostrando. Para el 2025, el más optimista está entre el 3 y 3,25%. El más pesimista es que la tasa de interés va a estar entre el 4,25 y el 4,5%. ¿Ya? Que básicamente que no va a haber ningún tipo de cambio de la tasa de interés el próximo año. Pero la mayoría está en este tramo, entre el 3,75 y 4%, que efectivamente implicaría dos bajas de tasas adicionales de 25 puntos base cada una para el próximo año. ¿Qué es lo que está internalizando el mercado? Es lo que se está viendo a nivel general que debería apuntar hacia esa dirección. De hecho, les voy a mostrar acá la página donde uno puede ver que se arma por los futuros de los fondos federales, donde están estimando los flujos, hacia dónde se va a dirigir la tasa de interés, pensando precisamente en las próximas reuniones. Tenemos la reunión de enero, donde el mercado está estimando, hoy en día recuerden que la tasa está entre 4,25 y 4,5. En enero hay más de un 90% de probabilidad de que no haya cambios de tasa. Más de un 90%. Entonces, prácticamente es muy poco probable, por no decir casi imposible, que bajen la tasa de interés, sobre todo con los datos inflacionarios que hemos conocido. Deberíamos tener sorpresas gigantescas en la inflación y que obviamente por un dato la Fed no va a cambiar un poco su postura de mayor temporalidad. Entonces estamos viendo que el mercado está internalizando que no va a haber una baja de tasas. Bueno, pasemos a la siguiente reunión, que es marzo. ¿Cómo estás estimando el mercado? Más del 50% sigue estimando que va a estar en el mismo nivel actual. O sea, si esto se cumple, 53%, si es que esto se cumple, tendríamos, después de 3 reuniones consecutivas con baja de tasas, es que la primera fue 50 puntos base, después 25 y ayer 25, tendríamos 2 reuniones sin bajas de tasas. Eso es lo que nos está diciendo el mercado, ¿ok? No es que lo diga yo, aquí está el mercado y son los flujos, son los futuros de los fondos federales que están mostrando esta situación. Veamos a fin de año entonces, o primero veamos junio, cómo va a estar mitad de año después que finalicemos la cuarta reunión. Bueno, ya en esta cuarta reunión el mercado dice, bueno, ya en esta fecha deberíamos tener por lo menos una baja de tasa, ¿ya? 44,6% apunta a que esté en esa zona, otros porcentajes que apuntan a menores, y un 31,5% que no van a haber cambios de tasa. ¿Qué implica eso? Que cerca de un 70% está viendo que deberían bajar la tasa de interés por lo menos una vez a mitad de año.
¿Y qué pasaría en diciembre? Que es lo que todos estamos esperando. Y en diciembre pasa algo bien particular, porque actualmente lo que tenemos es un 56,2% que está estimando que la tasa se mantendría o como está ahora o con solo una baja de tasas. Es mucho, ya casi un 60%. Y lo demás apuntan a que tendría por lo menos dos bajas de tasas, con un 29% prácticamente de dos bajas de tasas, que esto es lo que está proyectando la Fed hasta esta zona. Los cambios que se generen con estas proyecciones de tasa, con estas perspectivas que dan los futuros, los fondos generales, va a mover al mercado. Si es que empezamos a ver que hay una probabilidad de más bajas de tasas, más de dos en el próximo año, el dólar tendería a debilitarse. Si vemos que se cumple esta proyección o que incluso no baje en dos ocasiones, sino que en menos, en una o ninguna, eso apreciaría el dólar. Bueno, y si llegan a subir la tasa de interés y el mercado empieza a internalizar eso, eso sería una apreciación mucho más fuerte para el dólar en el mundo. Ahora, se ve mucho más difícil ese escenario, ¿ya? Mucho más complicado que suceda, pero por lejos, ¿ya? Hay un dicho también muy sabio. Me encantan los dichos, no sé si no cuento. Más vale un banco central tonto que uno mentiroso, ¿ya? Se podrían equivocar, sí, completamente, pero si es que uno cambia de un día para otro su visión, ¿por qué estás diciendo algo que no estás cumpliendo? Y eso genera que pierda credibilidad. Y el gran problema de perder credibilidad de un banco central es que es su primera manera de mover al mercado, diciendo, vamos a hacer tal cosa, si pasa A, haremos B. Si es que el mercado ya no le cree a un banco central, pierde su gran herramienta, que es la intervención verbal. Entonces, por eso es que nace ese dicho. Y es muy probable que veamos alguna eventual baja de tasa, y lo más probable es que apunte aproximadamente a dos disminuciones en los tipos de interés. Vamos a los gráficos, a ver qué ha estado pasando con los mercados, por supuesto. Vamos a estar analizando distintos activos que están enfocados en el dólar contra el peso chileno, pero por supuesto, insisto, si quieren ver algún activo adicional, eh, feliz que me lo vayan comentando en pregunta y respuesta y vamos analizando precisamente qué es lo que está sucediendo con algún otro. Dólar index. ¿Qué es el dólar index? Bueno, es el dólar, el índice dólar, solo hice la traducción. Es el dólar comparado frente a diversas monedas, de las principales monedas, las llamadas majors, que son de grandes economías. El euro tiene mayor peso en esta canasta de monedas, la libra esterlina, el yen japonés también tiene un peso importante, no tanto como el euro, pero tiene un peso importante. Y después vienen otras monedas como el franco suizo y otras, la corona sueca, etc. Ahora, entonces lo que nos muestra el dólar index es cómo está el dólar frente a una canasta de grandes monedas, en palabras bien sencillas, ¿ya? Y cómo se encuentra. Veamos cómo está cotizando este famoso dólar index. Esto fue el velón de ayer, este de acá, precisamente después que se conoció lo de la Fed. Voy a poner un gráfico de 30 minutos, donde cada vela son 30 minutos, y acá tenemos justo a las 16 horas, que efectivamente fue cuando se conoció que se conocieron las proyecciones, la decisión de tasas, que ya está internalizada, pero se conocieron las proyecciones en que disminuyen la proyección de 4 bajas de tasas para el 2025 a solo 2, y eso generó este gran impulso del dólar. Y uno puede decir, pero ¿por qué sube el dólar si bajaron la tasa? Lo natural es que si una economía baja la tasa, su moneda se deprecia. Y efectivamente eso es lo natural, cuando no se espera. Si es que uno está esperando, si es que pensemos que el mercado está apuntando a que la tasa de interés tiene que mantenerse y la Fed baja la tasa. Eso es un impacto bajista inmediatamente, porque cambia las condiciones, ¿ya? Ahora donde van a ir a buscar los créditos, los préstamos es a Estados Unidos y llevarlo para otro lado. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿por qué si bajó la tasa? En este caso también se genera este efecto de que suba el dólar. Porque si bien bajó la tasa, tal como lo esperaba el mercado, ¿ya? Eso estaba internalizadísimo, la proyección de tasas tuvo un giro. De 4 bajas de tasas para el próximo año pasamos a 2. Eso genera prácticamente el mismo efecto de un alza de tasas sorpresiva, porque es algo que el mercado tiene que internalizar. Esa información la empieza a internalizar en el momento uno, que fue lo que vimos acá, ¡pum! Y se dispara. Precisamente porque ahora el Banco Central estadounidense debería mantener las tasas de interés en niveles elevados durante más tiempo.
y eso naturalmente genera una apreciación de la moneda local, en este caso del dólar, y por eso se puede ver este impulso. Bueno, veamos algunos niveles interesantes a donde pueda llegar el dólar index, especialmente después de este gran impulso. Si se dan cuenta, estamos muy cerca, en el aspecto técnico, de una zona de resistencia clave, los 108 puntos aproximadamente. Una ruptura de este nivel podría provocar alzas adicionales con siguientes zonas importantes en los 109,12. Hay niveles intermedios, algún mínimo del pasado. Ahora, cuando ya son hace mucho tiempo, pueden ser válidos, pero también no tanto, porque fue hace demasiado tiempo. Pero igual uno puede encontrar zonas intermedias donde pueda existir algún nivel de resistencia o de soporte. Siguientes niveles, los 109,12, 109,3 aproximadamente, y ya más arriba tendríamos los 109,92 y los 110,4 puntos como siguientes zonas de resistencia. Eso, ¿qué está implicando? Que si va a alcanzar esta resistencia que marcamos más alta, estamos hablando cerca de ¿cuánto? Un 2,5 3% adicional. Y si va a buscar estos niveles máximos, que tampoco fue que lo haya alcanzado hace tanto tiempo, fue en septiembre del 2022, con condiciones en que habían alzas de tasas y condiciones distintas, pero ¿por qué no podría alcanzar esa zona? Sobre todo si es que empezamos a conocer comentarios de la Fed que apunten a que quizás no hay baja de tasas. Ojo, estoy diciendo qué pasaría, ¿ya? No estoy diciendo que vaya a pasar. De hecho, hoy en día creo que lo más razonable es que hayan bajas de tasas paulatinas en la Fed, un par de bajas de tasas el próximo año sería lo más razonable bajo ese punto de vista. Y si las condiciones empiezan a mejorar, cambian esas proyecciones, sin lugar a dudas. Pero podría incluso llegar a estos 114,7. ¿Por qué no? Bueno, ¿y eso qué implicaría? Estaría implicando un 6% adicional, 7% adicional desde los niveles actuales. Entonces, igual es una zona en que el dólar tiene espacio para apreciarse, ¿ya? Y eso obviamente lo hemos visto. Y los fundamentos por parte de Estados Unidos están. Con respecto al cobre, el cobre está en una zona de soporte importante, muy importante. Si se dan cuenta, entre los 406, 407 dólares la libra, fue zona de mínimos, fue zona de mínimos, fue zona de mínimos y nuevamente alcanza este nivel, ¿ya? El precio del cobre ha estado bajo presión, especialmente desde la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. De hecho, acá tenemos la fecha de las elecciones, el comienzo de noviembre. Después se vio esta fuerte caída. ¿Y por qué? Por algo bien sencillo. Las tarifas, los aranceles de Donald Trump en contra de China van a impactar inmediatamente a la demanda de cobre. China es el país que más cobre demanda en el mundo. Por lo tanto, si tenemos un escenario más desfavorable para China, van a demandar menos cobre. Y eso el mercado lo internaliza, con fluctuación, con volatilidad, por supuesto. Acá vinieron anuncios desde China de mayores estímulos nuevamente. Acá fueron los primer anuncios, después reforzó los anuncios y nuevamente anuncia más estímulos y que van a estar comprometidos en la parte fiscal y monetaria. Pero estamos nuevamente bajo, porque esos estímulos de China, el mercado está diciendo, ok, no van a ser suficientes. Estamos en una situación en que va a sufrir su economía. La economía china va a sufrir un impacto y ese impacto va a generar que demanden menos cobre. Y si demandan menos cobre, obviamente que se genera un retroceso en su cotización. Me preguntan sobre las criptomonedas. Vamos a pasar después a criptomonedas. Estaba esperando que alguien me preguntara por criptomonedas, la verdad. Así que después que hagamos el análisis del cobre, del dólar peso y de lo que rodea al dólar, en verdad, pasemos a las criptomonedas sin ninguna duda. Ahora, estamos en un soporte clave, ¿cierto? 406, 407 dólares la libra. Si llegase a romper este piso, tiene un soporte intermedio, los 403, 04, pero después tiene niveles mucho más bajos, en los 397, en los 393, y por qué no incluso ver una presión mayor, 388, 387 dólares en la libra. Y esa caída eventual, de una mayor presión bajista que tenga el cobre, también va a generar que el peso se debilite, el peso chileno, y que el dólar siga subiendo contra el peso chileno, por la entrada de divisas, única y exclusivamente. Van a entrar menos dólares de lo que se están estimando. Y si ingresan menos dólares, hay un exceso de demanda de dólares y todo lo comentado anteriormente, que implica que suba su cotización frente al peso chileno. Por lo tanto, está en una zona crítica y clave el cobre. Si no rompe este piso, técnicamente podríamos ver algún repunte que se podría aprovechar con algunas operaciones de corto plazo, ¿verdad? Pero, y sobre todo si quieren hacerlo en trading, ustedes saben que están en el lugar indicado para hacerlo en capitaria. Pero si se concreta esta eventual ruptura, obviamente que también da alternativas para especular a la baja con el precio del cobre,
veríamos un impacto para el tipo de cambio en Chile sin lugar a dudas. O sea, tendría sí o sí un mayor impulso. Un impulso que ya estaba mostrando. Estamos prácticamente en los 1.000 pesos, prácticamente. En las operaciones extrabancarias alcanzó esa zona psicológica de los 1.000 pesos, que de hecho la voy a dejar marcada tal como es, o sea, con los 1.000, digamos, ¿ah? 100,00 y 0,0, ¿ya? Es una zona psicológica, una zona clave, muy importante. Mala noticia, por supuesto que muy mala noticia para todos los que somos chilenos. Un dólar elevado nos impacta de manera transversal. Los productos importados llegan más caros, el combustible se encarece, los tickets de avión, ahora se viene el verano, imagínense, los que quieran viajar al extranjero van a tener que pagar, desembolsar más dinero, tanto por llevar dólares o pagar con tarjetas afuera, el cambio va a ser más elevado. Y también en la propia compra de pasajes, que ya han estado subiendo. Por lo tanto, si quieren viajar, quizás sea un muy lindo momento para conocer Chile. Uno siempre dice, Chile es carísimo, los que estamos acá dentro del país. Sí, Chile es caro, pero ahora es más caro salir. Así que quizás una buena oportunidad para conocer lugares que no han ido. San Pedro de Atacama, maravilloso, por ejemplo. Bueno, y Yapel también. Bueno, hay varios lugares que son muy lindos. Eh, Algo importante con respecto al dólar, que obviamente es una pésima noticia que estén los niveles tan elevados, porque nos impacta a todos nosotros, genera un efecto inflacionario. Ahora, la buena noticia es que también se pueden buscar alternativas con el dólar, o sea, yo puedo cubrirme. ¿Y de qué manera? Bueno, si yo creo que el dólar va a seguir subiendo, puedo especular al alza con el dólar. Entonces, si el dólar sigue subiendo, bueno, yo podría estar ganando dinero mientras el dólar sube, solamente haciendo una compra en el CFD, que es lo que hacemos en Capitalia, buscar estas alternativas precisamente con el tipo de cambio en Chile. Así que se pueden ver estas alternativas, ¿ya? Los 1.000 pesos son clave, ¿ya? Eso creo que todos lo tenemos más que claro. Ahora, ¿qué otro nivel clave tiene? Por la parte baja tiene los 990, diría que hasta los 988 aproximadamente, que fueron máximos en esta zona que se puede apreciar acá, que fue en comienzo de este año y también que fue una zona en noviembre, bien interesante. Si es que retrocede hasta esos niveles, sería lo más natural, o sea, no hay ningún activo que suba o que baje de forma lineal. Fíjense en el zigzagueo que tienen los activos financieros, el dólar sube, baja, sube, baja, sube, baja, con una tendencia alcista, pero con fluctuación. Con tendencia alcista, pero fluctuación, 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 fluctuación. Entonces, si baja hasta esta zona, incluso hasta podría confirmar un eventual pullback alcista, que técnicamente es una confirmación de mantener la tendencia actual y que nuevamente podría llevar los niveles más elevados. Ahora, los que estén esperando que diga que el dólar va a bajar, la verdad es que los fundamentos por ninguna parte están apuntando a eso, ¿ya? Yo creo que el gran fundamento para un dólar más bajo es que salga a intervenir el Banco Central. Y creo yo, Ricardo Bustamante, que no lo hará prontamente el Banco Central. El tipo de cambio real tiene que estar en niveles más elevados, deberíamos ver unas condiciones distintas, porque hoy en día todo está apuntando hacia esa dirección. Todo está apuntando a una apreciación del dólar, y no solo en Chile, si fuera solo en Chile, perfecto, que intervenga el Banco Central. Es a nivel global, el dólar se está apreciando en el mundo, ¿ya? Y eso obviamente que va generando que si sale a intervenir, ¿qué va a hacer? Va a salir a vender dólares al mercado local, va a quemar dólares. Si puede tener una reserva que se está valorizando cada vez más, entonces lo que generaría es estar quemando dinero. Entonces, se ve difícil que lo haga en el corto plazo. Ahora, si es que ya llega a niveles del pasado, los 1.060 prácticamente, ahí obviamente va a haber un problema mucho más fuerte para los importadores, mucho más fuerte para la inflación, y allí el Banco Central ya podría hacer una intervención cambiaria mucho más fuerte, pero siempre mirando el tipo de cambio real, que es lo que siempre están estimando para estas condiciones. Por lo tanto, de momento, todo apunta a que esta barrera de los 1.000 pesos debería romperse, ¿ya? Ahora, si va a romper o no, nadie lo sabe, pero debería, por los fundamentos, ojo, solamente por fundamentos debería romperse y cotizar sobre los 1.000 pesos, y probablemente terminemos sobre los 1.000 pesos este año, ¿ya? Y podría llevarlo a siguientes zonas clave, los 1.009 y 1.010, que obviamente es la zona más psicológica, los 1.009 más técnicos, después los 1.026 a los 1.028 aproximadamente, también sería una zona 29, una siguiente zona bastante técnica, ya después tendríamos esos 1.060 que alcanzó cuando intervino el Banco Central, 1.059, 1.060 pesos, cuando intervino el Banco Central de manera muy agresiva, ¿ya? Y como les comentaba, el dólar se está apreciando a nivel general, esto es contra el rand sudafricano, que comparativamente se suele ver que tienen movimientos muy similares.
condiciones económicas similares, lo que implica que obviamente tengan unos movimientos bastante que se van comparando. El dólar contra el real brasileño, que tiene condiciones también por fuga de inversión, hay un poco de incertidumbre con la situación de Lula, tiene unas condiciones internas adicionales, pero también es comparable porque está dentro de la región, porque es el ingreso de inversiones del extranjero. Uno no, si un inversionista extranjero quiere invertir en América Latina, difícilmente va a haber un país que no sea Brasil de primera instancia, ¿ya? O sea, es el mayor ingreso que puede generar para los flujos. Entonces, y también alcanzó máximos, hoy está corrigiendo, pero por varias condiciones, pero el dólar se está apreciando a nivel global, entonces difícilmente vamos a cambiar esa trayectoria en el corto plazo. Insisto, puede bajar hasta los 9,88, 9,90, incluso puede bajar un poco más, porque no, 9,84, pero la trayectoria debería seguir siendo al alza. ¿Ok? Vamos con lo que me estaban pidiendo. Tenemos también algunos comentarios sobre el oro, el oro y las criptomonedas. Con respecto a las criptomonedas, vamos a revisar la mayor criptomoneda, ¿les parece? Dogecoin, mentira, Bitcoin. Vamos con Bitcoin, ver qué ha estado sucediendo y obviamente también ha estado corrigiendo. O sea, esta caída fuerte que tuvo desde los últimos máximos históricos, que estuvo sobre los $108.000, llegó a los 108.300 y tanto, cayó con fuerza y obviamente esto fue incentivado por las decisiones de la Fed, de las proyecciones. O sea, precisamente ayer a las 16 horas comenzó esta bajada. 16 horas y 2 minutos, se demoró un par de minutos reaccionar la criptomoneda. Y se generó esta fuerte bajada y después empezó a corregir al alza, empezó a recuperar terreno y nuevamente a la baja. ¿Y por qué? ¿Por qué bajan las criptos si las criptos no tienen nada que ver con los bancos centrales, si son completamente eh, independientes a cualquier entidad? Y es porque tienen un impacto económico. O sea, la liquidez en el mercado es clave para las criptomonedas. Si en el mercado, en el mundo, hay menos liquidez, ¿por qué va a haber tanto incentivo para demandar un activo que todos sabemos que es mucho más riesgoso? La volatilidad que tiene la criptomoneda es brutal, o sea, es un activo más riesgoso. Por lo tanto, a menor liquidez, hay menos incentivo para invertir en ellas. A mayor liquidez hay más incentivo. ¿Y qué genera este cambio de la previsión de la Fed? De estimar, en vez de 4 bajas de tasa para el próximo año, solamente 2. Menos liquidez de lo que se esperaba. Se esperaba que empezara a haber un poco más de flujo, más de liquidez, condiciones más favorables. Y no van a ser tan favorables como se esperaba. Y eso genera esta corrección. 98.700 son una clave de soporte, clave, que en caso de romper a la baja, podría llevar los siguientes niveles, los 94.250, 92.250 y 90.670, ¿por qué no? Y ojo, el Bitcoin que baje un 10%, uno dice, ¿cómo va a bajar hasta los 90.000? Está loco este tipo. Están 100.000, que baja 90.000 es un 10%, si no me falla la matemática. Bravo. Y ese 10%, el Bitcoin puede moverlo en un día. Una ballena que salga, una gran ballena que salga a liquidar y va a tirar para abajo el precio con todo. Y lo hemos visto, o sea, ha tenido fluctuaciones. Aquí vamos a eliminar que no sé qué niveles comerciales hay acá. Ahí está. Acá bajó de los 100.000, de lo casi el nivel actual, bajó hasta los 90.000 y tanto. Bajó un 10% en 3 días. ¿Ya? Fíjense, esta volatilidad de este día también esta fue mayor de un 10%, sin duda. Entonces, ¿por qué no puede bajar un 10%? Perfectamente puede hacerlo. ¿Ya? ¿Va a bajar ese 10%? Nadie lo sabe. Pero ojo, si llega a romper este piso, la probabilidad que vaya a buscar niveles inferiores es mucho más elevada. Y en el trading uno tiene que llevarlo con probabilidad. Yo tengo mayor probabilidad que pase A, perfecto, entonces voy a ir con esa estrategia. ¿Por qué voy a aplicar B si creo que va a pasar A? Si hoy en día los fundamentos apuntan hacia tal dirección, ¿por qué voy a hacer lo contrario? ¿Ya? Y sobre todo, siempre, acompañándolo de análisis técnico. Una ruptura de este soporte sin dudas podría apoyar un debilitamiento más fuerte. Uno, porque algunas ballenas sí o sí van a salir a liquidar. Y dos, porque el mercado va a reaccionar con las ballenas. O sea, no se quiere quedar atrás. Y eso implicaría alguna eventual corrección mayor. Entonces puede suceder. ¿Ya? Ahora, pensando en mayor temporalidad, yo soy un creyente de las criptomonedas, de las criptomonedas de verdad, digamos, no la que no el meme de moda que salió hoy en la mañana, digamos. Pero el Bitcoin debería el día de mañana valer más, la emisión cada vez va a ser menor, en términos de oferta, obviamente eso genera un impacto alcista para el precio, entonces pensando en el futuro deberían tener un futuro más prometedor, pero en el corto plazo, why not, digamos, ¿ah? Hemos visto desplomes de las criptomonedas, pero gigantescos, o sea, es cosa de ver
lo que estuvo pasando durante este año nomás, de que pasaba desde los, vamos a poner acá los niveles, desde los 74.000, llegó hasta los 49.000. O sea, son activos muy volátiles. Y acá nadie estaba diciendo que las criptomonedas se iban a morir, y acá nadie estaba diciendo que las criptomonedas iban a ser lo mejor del mundo. Bueno, quizás sí, pero quizás sí había gente diciéndolo. Pero en el fondo es un activo que la tendencia es al alza, históricamente. O sea, hay que pensar que la primera transacción con Bitcoin fueron 2 pizzas por 10.000 Bitcoin. O sea, las pizzas más caras de historia si las traemos a valor presente, sin duda, pero por lejos. Entonces pueden tener esa fluctuación, esa volatilidad, y de momento se está viendo esta presión bajista para actuar con ventas. Yo esperaría la ruptura de los últimos mínimos, que sin duda pasa a ser una zona importantísima. Vamos con el oro que después de haber alcanzado máximos históricos también está en una fase correctiva, como se puede apreciar, variables que no sé de quién son, y se puede ver esta última fase correctiva, ¿cierto? Alcanzó máximos históricos hace fines de octubre más o menos, en estos niveles de acá, los 2.788, se acercó a los $2.800. A los $2.800 en su momento, decir oro a $2.000 era casi imposible. Está, bueno, llegó a casi $2.800 la onza. Y actualmente está cerca de soporte, que viene siendo los mínimos de ayer. Los mínimos que dejó ayer, sin duda pasa a ser un soporte, porque fue donde empezaron las compras posterior a esta fuerte toma de utilidades que existió. Y esta zona de los 2.580, $2.585 aproximadamente, en caso de romperla, podríamos ver una caída mayor, 2.538, $2.533 como siguiente estación bajista. Ahora, ¿por qué baja el oro? Siendo que uno puede decir, bueno, si están viendo mayor inflación, el oro es un refugio histórico contra la inflación. Exactamente, es así. Históricamente ha sido un refugio contra la inflación. Pero fíjense que la inflación se espera más elevada, pero no en niveles del 8%, del 6%, del 10%, que era cuando en verdad era un refugio para la inflación. Se espera una inflación un poco mayor. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué baja el oro? Porque con las nuevas condiciones, el mercado real inmediatamente lo internaliza. ¿Qué implica eso? Que el rendimiento de los bonos del tesoro, o sea, la renta fija estadounidense, sube su rendimiento, las tasas se elevan, ¿ya? ¿Y eso qué implica? Que si yo me quiero proteger, si busco un activo refugio, entre el oro, que es un activo refugio por naturaleza, porque tiene una gran liquidez, porque es escaso, porque es reserva de bancos centrales y un sinfín de etcétera, frente a los bonos del tesoro o bonos gubernamentales, que me están dando una tasa fija y que la tasa ahora subió, ¿dónde van a ir los inversores que se quiera refugiar? Van a algo más seguro, porque es un activo que puede moverse un 4% al día, 3% al día, 5% al día. Mejor voy a algo que puede ser un poco más seguro, ¿cierto? Pero esa tranquilidad de que, no voy, de que sé cuánto voy a ganar. Y se van hacia la renta fija, y eso implica que el oro tiene esta caída, porque tienen que liquidar un activo para poder comprar el otro, ¿ya? Es natural, o sea, no hay dinero infinito. Bueno, quizás Estados Unidos prende la impresora y puede generar dinero infinito, es verdad, y otros países también. Pero los recursos son limitados, es la base número uno de la economía. Y como economista, créame que lo sé. Bajo ese punto de vista, los 2.580, $85, la ruptura de esa zona va a ser clave y podría generar un deterioro hasta los 2.530. Y ya después teniendo siguientes niveles en los 2.486, 2.471. Ahora, ojo con la media móvil igual. Esta media móvil exponencial de 200 periodos, voy a marcarla acá, porque esto también podría ser una estación interesante, sobre todo que en su momento también trató de respetarla. Aquí rompió el alza, la respetó, después empezó a respetar la de 50 periodos, la rompe, lateralización en que no valen las medias móviles. Entonces, ojo también con esta zona. Pero de momento, ojo, por fundamentos, no digo que vaya a pasar, los fundamentos actuales están apuntando al oro más bajo, ¿ya? Sin lugar a dudas. O sea, con los fundamentos que tenemos hoy en día, deberíamos tener un oro que quizás niveles más bajos de lo que hemos visto ahora, y probablemente voy a buscar estas zonas de soporte mencionadas, a no ser que haya un cambio fundamental. Pero ese cambio fundamental tiene que ser un cambio fuerte, ¿ya? Un cambio de perspectivas muy importantes, porque si es un cambio ligero, no va a cambiar el panorama completo, ¿ok? Me pregunta si se pueden comprar bonos del tesoro en Capitaria. Mauricio, sí, se pueden comprar activos que están ligados a los bonos del tesoro. Todo esto por CFD, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, lo que viene siendo el ETF, déjame buscar el TLT, que está acá.
que se arma de rendimiento de los bonos del tesoro a 20 años, o sea, bonos del tesoro a 20 años. Entonces, esto lo que genera es que es el precio del bono, el rendimiento es inverso al precio, entonces se puede especular a la baja con este activo, sin lugar a dudas, ¿verdad? Acá tenemos el mismo, pero por 3, entonces el movimiento es mucho más fuerte. Entonces sí se pueden buscar algunos activos que están ligados precisamente a los rendimientos de los bonos. Eh, bueno, eso con lo que es este webinar. No sé si queda algunas últimas preguntas, aprovechando estos 3 minutos que nos están quedando. Si que tienen alguna duda ya final con respecto a lo que ha sido precisamente este webinar. Creo que está alguien levantando la mano, pero puede preguntar por preguntas y respuestas. Silencio otorga, me imagino. Ahí está. Explicar lo inverso del bono con su rendimiento, que es la composición que tiene el bono. El bono se compone, tiene dos grandes componentes: el precio que tiene, que transa, y el rendimiento que otorga, ¿ya? Entonces, obviamente, lo que pasa generalmente es que a medida que el rendimiento del bono va subiendo, o el precio está siendo más bajo, el rendimiento va subiendo, ¿ya? O se genera el mismo efecto contrario. Pero es por la composición que tiene el rendimiento, que tienen los bonos, ¿ok? Rendimiento de la tasa de interés. Está ligado es una tasa de interés, pero está ligado a la tasa de referencia, ¿ya? Es algo que, por ejemplo, les voy a mostrar aquí brevemente lo que viene siendo la página. Vamos a ver a CNBC y nos vamos a vender a lo que es la parte de los bonos del tesoro, ¿ya? Para que le eche un vistazo. Oh, acá vamos a ver los bonos de distintos bonos. Están los Treasury de Estados Unidos, están algunos de UK y algunos de Alemania. Hoy en día los de más corto plazo están mostrando esta ligera corrección en su rendimiento después del gran avance ayer, y los de largo plazo siguen estando más elevados, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, la tasa de este 4,2285%, 4,3, son tasas bien similares a la tasa de interés, ya de referencia. Las de más largo plazo ya se alejan un poco más. ¿Por qué? Porque en el largo plazo, obviamente, que no, yo sé lo que va a pasar hoy, por lo menos yo sé lo que va a pasar en un segundo más, pero no tengo idea de qué va a pasar en 20 años más, ¿ya? Entonces, por eso que tiene distintos rendimientos y que se le exige más rendimiento, ¿ok? Pero las de corto plazo son mucho más ligadas a la tasa de interés. Ahí pueden echarle un vistazo a lo que viene siendo esta página web. Eh, ¿Esta información será posible tenerla para verla nuevamente? Sí, por supuesto. De todo esto va a estar compartido después por nuestros canales de YouTube, de Instagram, de todo. Así que ahí nos pueden ir siguiendo. No, mentira. Es Capitaria. Puedes verlo en Capitaria Latam en Instagram, y por supuesto que en el canal que tenemos en Capitaria. Así que eso, no sé si tienen más dudas, más consultas. Parece que ahí ya resolví todas las preguntas que de momento por lo menos han llegado. Y si quieren, veamos brevemente cómo se encuentra el dólar en un gráfico de muy corto plazo, a ver si que llega alguna última pregunta. Después de acercarse a los 1.000 pesos, tiene un piso cerca de los 9,94, que ha estado fluctuando durante el día en estos niveles. Bueno, no llegaron más preguntas, así que eso, ha sido un placer compartir esta presentación con ustedes. Soy Ricardo Bustamante, sugerente de estudios de Capitaria, y espero que nos encontremos en una nueva ocasión. Que esté muy bien. Chao, chao.